todos, soy Paula Beltrán y esto es El Resumen, una hora con mucha información. ¡Bienvenidos! Como en cada programa te pedimos que compartas el video, le des me gusta y te suscribas al canal. Nuevamente, desde uno de los estudios de radio, iniciamos rápidamente con Luis Miguel Aldana. ¡Adelante! En resumen, para la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América, las noticias más importantes del mundo. Trump llamará a Putin y a Zelensky para negociar el fin de la guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que llamará a su homólogo ruso Vladimir Putin y luego al ucraniano Volodymyr Zelensky para negociar el fin de la guerra de Ucrania. Esperamos que sea un día productivo, que se declare un alto al fuego y que esta guerra tan violenta, una guerra que nunca debió ocurrir, termine, declaró en la plataforma Truth Social. Rusia prepara sus condiciones para un alto al fuego mientras Zelensky pide más presión. Rusia dijo que preparará una lista de condiciones para un alto el fuego tras la reunión con una delegación ucraniana en Estambul, mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que el Kremlin sigue matando a civiles e insistió en más sanciones de Occidente para empujar al líder ruso, Vladimir Putin, a negociar el fin de la guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que Moscú hará llegar esta lista con sus condiciones para un alto el fuego a Kiev, pero que no revelará las mismas porque se trata de unas negociaciones que deben celebrarse de manera confidencial. Oro machacado de sangre. La minería ilegal desangra Perú y sacude a Sudamérica. La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad, el medio ambiente y la gobernabilidad en Sudamérica. Con Perú y Ecuador al borde del colapso institucional en ciertas regiones, el fenómeno también golpea con fuerza a Brasil, Colombia y Guatemala. Solo Chile parece haberse blindado ante esta plaga. En Perú, el panorama es alarmante y aún más tras la reciente masacre de 13 guardias de seguridad en una mina de Patás. La región de La Libertad está bajo emergencia desde febrero de 2024 y Madre de Dios acumula más de 100.000 hectáreas deforestadas. España propondrá que la justicia internacional se pronuncie sobre acceso de ayuda a Gaza. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad que impulsará una propuesta y la trasladará a Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento de Israel de sus obligaciones en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza. Quiero anunciarles una medida que España va a impulsar y llevar una propuesta a la Asamblea de las Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza, dijo en su discurso en el foro. El MAS de Bolivia elige al actual ministro de Gobierno como su candidato a la presidencia. El partido gubernamental de Bolivia, el Movimiento al Socialismo MAS, anunció que su candidato a la presidencia en las próximas elecciones generales de agosto será el actual ministro de Gobierno Interior, Eduardo del Castillo. En una improvisada declaración a los medios en La Paz, el presidente del MAS, Movimiento al Socialismo, Grover García, presentó a Del Castillo y al dirigente campesino Milán Berna como los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, elegidos por la organización social y sindicatos que son de la base del partido oficialista. Un español ofreció perdón por el uso irregular de la marca Frisbee en su país. Estamos esperando el original, dijo. La cadena colombiana de pollo frito con 48 años de historia enfrenta una disputa legal en España luego de que una empresa en Bilbao comenzara a operar con su nombre, logotipo y mascota. La cadena colombiana de pollo frito Frisbee, con casi 5 décadas de historia, enfrenta una compleja disputa legal en España por el uso de su marca. Una empresa registrada como Frisbee España S.L., con sede en Bilbao, ha comenzado a operar bajo ese nombre, utilizando elementos visuales similares a los de la marca original, como el logotipo y la mascota. Esta situación desencadenó una batalla jurídica que pone en riesgo la exclusividad de la marca colombiana en el mercado europeo. El abogado Jaime Granado señala contradicciones en el caso Uribe. Mientras lo juzgan a él, Iván Cepeda sigue exonerado, expresó. En entrevista, el abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe expuso las supuestas inconsistencias del proceso judicial en su contra, cuestionando la imparcialidad del caso y señalando a Iván Cepeda como uno de los principales promotores de una campaña en su contra. En medio de la atención nacional e internacional que ha generado el juicio,
Contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la defensa ha pronunciado o ha profundizado en una serie de testimonios y evidencias que buscan consolidar la inocencia del exmandatario, a la vez que desmontan las denuncias que han marcado el proceso judicial durante años. Con argumentos contundentes y citas que revelan detalles inéditos, la estrategia legal de Uribe busca reivindicar no solo su nombre, también la transparencia y legalidad del proceso. Buenos Aires celebra unas elecciones clave para las aspiraciones de Milei. La ciudad de Buenos Aires celebra este domingo una elección parlamentaria local que, si bien no modificará el mapa político, resulta una prueba de fuego para el oficialismo en su disputa por la hegemonía de la derecha argentina con el partido del expresidente Mauricio Macri y de cara a los comicios legislativos nacionales previstos para octubre. Desde las 8 de la mañana hasta las 18 hora local, las urnas estarán abiertas para elegir entre 17 listas de candidatos a quienes se les asignará bancas en proporción al caudal de votos recibidos. En la información deportiva, Crystal Palace da la gran sorpresa y gana la FA Cup al Manchester City. El Crystal Palace es el campeón número 45 en la historia de la FA Cup tras derrotar al Manchester City. Lo derrotó 1-0. El Palace consigue su primer título en este torneo y se convierte en el club número 45 en la historia que consigue el campeonato. La FA Cup es el torneo profesional más antiguo del fútbol profesional. Por su parte, el Manchester City pierde la final por segundo año consecutivo, luego de caer ante el Manchester United por 1-2 en la temporada pasada. En resumen, las noticias más importantes del mundo, y las escuchó en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Presentó Luis Miguel Aldana Martínez. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Lions Chiropractic te devuelve la buena salud. Lions Chiropractic, somos rápidos para un alivio efectivo. Si tuviste accidente de auto o trabajo o practicando algún deporte, Lions Chiropractic es la solución. Te damos el alivio que necesitas. Somos especialistas en espalda, cuello, hombro. Tratamos la migraña, dolor de cabeza, dolores de brazo y piernas y síndrome del túnel carpiano. Dr. Paul F. Lyons, físico quiropráctico. Estamos ubicados en la 50 Greenbrook Road, North Plainfield, New Jersey. Los viernes por la noche, usted tiene una cita con el ayer, ese ayer que nunca jamás volverá. Viernes para recordar. Música y anécdotas que seguramente forman parte de nuestras vidas. Viernes para recordar. A partir de las 21 horas, aquí, en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Viernes para recordar. Presenta Jeffrey del Romero. Gracias, Luis, por tu informe. Ahora es información que es interesante saber. La curiosidad. Adelante. En los últimos años ha vuelto a aumentar el interés por la astrología, sobre todo entre los jóvenes. Cada vez vemos más astrólogos famosos tanto en las redes como en la televisión. Pero, ¿por qué para algunos en realidad se trata de una pseudociencia y carece de valor? El debate actual acerca de la astrología se debe a que hay cada vez más adeptos entre los jóvenes. Por eso, muchos científicos han salido al cruce y dicen que no produce conocimiento válido y que básicamente son unos charlatanes. Del otro lado, los astrólogos sostienen que su estudio no responde a las reglas de la ciencia actual, pero que igualmente es válido y puede ayudar a muchas personas. Veamos entonces cómo nació la astrología y qué propone. Los primeros indicios de la astrología que conocemos en Occidente son de hace casi 5.000 años.
los babilonios y los egipcios empezaron a estudiar el movimiento de los planetas y lo relacionaron con los sucesos que les ocurrían en su vida cotidiana. Luego, esta tradición llegó a la antigua Grecia y a Roma, lo que dio pie a los signos tal cual los conocemos hoy. Cada uno de los 12 dioses olímpicos se correspondía con un signo. Al mismo tiempo, tanto en China como en la India comenzaron estudios astrológicos. Estas tradiciones se conservan al día de hoy y también aumentaron su popularidad. Las tres coinciden en dividir en 12 grandes grupos a las personas según su fecha de nacimiento, aunque luego varían en otras cuestiones. Sin embargo, la astrología no se detiene en dividir a la población en los 12 signos que conocemos, sino que es mucho más complejo. Se basa, entonces, en la carta astral, es decir, la posición de los planetas, el Sol y la Luna según el lugar y hora exactos del nacimiento de una persona. De esta forma, primero se determina dónde estaba el Sol en relación a la Tierra cuando nació la persona. Este es el signo que en general todos conocemos. Pero después se determinan las llamadas 12 casas. Se divide el espacio en 12 ángulos y a cada uno también le corresponde un signo. De ahí surgen, por ejemplo, el ascendente y el descendente. De esta forma, una persona puede ser de Libra y tener su ascendente en Géminis y su descendente en Sagitario, por dar un ejemplo. Estos son cálculos matemáticos que se hacen desde la visión geocéntrica que se tenía cuando surgió. Sin embargo, las implicancias en la personalidad o la lectura que se haga de los datos es subjetiva, es decir, depende de la visión que cada astrólogo realice sobre la carta astral de la persona. Pero entonces, ¿cuál es el valor de esta disciplina? Para los científicos, ninguna. Es que la astrología no sigue el método científico. Esto es, de forma resumida, realizar una pregunta, investigar, plantear una hipótesis, experimentar esa hipótesis, analizar los resultados, determinar si la hipótesis es falsa o verdadera e informar los resultados. La astrología no contrasta las predicciones que realiza con los resultados obtenidos. Podemos ver la diferencia con la astronomía, la ciencia que estudia a los astros. Mientras que tuvieron un origen común en la antigüedad, con el correr de los siglos la astronomía se basó en el método científico, lo que le permitió evolucionar y adquirir nuevos conocimientos. Por ejemplo, la astronomía pudo probar que hay otras 2 constelaciones que deberían ser 2 signos del zodíaco. En realidad, podríamos considerar 14 signos y no solo 12. El primero es Ofiuco, se ubica entre Escorpio y Sagitario y sería para los nacidos entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre. Se cree que los babilonios ya sabían de su existencia, pero que eliminaron a este signo para que el número sea 12, al igual que los meses del año. El segundo es Cetus y su periodo es muy breve, solo unas horas entre el 27 y 28 de marzo. Pero hay otro desafío de la astronomía que la astrología no se ha ocupado de resolver. En 2016, la NASA lo puso sobre la mesa. Resulta que el eje de la Tierra gira lentamente y da una vuelta completa cada 25.776 años. O sea, cada 130 siglos se invierten las estaciones. De esta forma, desde que los babilonios calcularon los signos hace unos 5.000 años, cambió la forma en la que el Sol apunta a las constelaciones. Por eso es que la NASA informó cuáles serían las nuevas fechas de los signos, aunque se encargaron de aclarar que ellos no hacen astrología. Y además no se olvidaron de Ofiuco y lo incluyeron. Si querés saber cuál es tu signo según la NASA, pausa el video ahora. Y si no, seguimos en 3, 2, 1. Hay otras respuestas que la astrología ha tenido problemas para resolver. Por ejemplo, el caso de los mellizos. Se trata de 2 personas que nacen con minutos de diferencia en el mismo lugar. Es decir, la posición de los astros en sus nacimientos es similar y seguramente sus cartas astrales sean las mismas. Sin embargo, es evidente que los mellizos tienen personalidades muy distintas.
En la misma línea se realizaron estudios acerca de las predicciones que realiza el horóscopo, que dieron lugar al llamado efecto Forer. Un psicólogo con ese apellido les realizó un test de personalidad a sus estudiantes. Luego les dio los resultados. La trampa del estudio es que a todos les dio la misma devolución, y la gran mayoría de ellos estuvo de acuerdo con los resultados del test. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hay varias causas que influyen. El sujeto tiene que creer en la autoridad del que lo evalúa y pensar que el análisis se aplica solo a él. Pero además, el análisis debe enumerar sobre todo atributos positivos y realizar afirmaciones vagas en las que muchas personas se puedan sentir identificadas. El mismo Forer reconoció que el resultado que entregó lo extrajo de horóscopos. Por ejemplo, una parte del texto que les dio a sus estudiantes dice: a veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Es decir, cuestiones que se contradicen y que de una forma u otra están cerca de abarcar a casi todo el mundo. Para responder a estos planteos, los astrólogos recurren a expresiones como que la astrología solo se puede demostrar mediante la experiencia vital. Es decir, tratan de esquivarlo y recurren a expresiones propias de la religión. La diferencia es que las religiones, en general, reconocen que se basan en la fe. Plantean que la razón alcanza el conocimiento hasta un punto y que luego hay cuestiones que escapan y que son territorio de la fe. La astrología, sin embargo, parecería justificar sus afirmaciones por medio de la razón, aunque en realidad recurren a cuestiones de fe sin reconocerlo directamente. Si volvemos al principio, podemos entender por qué hay tantos millennials que dan lugar a la astrología. Muchos estudios han demostrado que cada vez menos personas dicen, por ejemplo, creer en Dios. Sin embargo, la necesidad de una vida espiritual los conduce a buscar respuestas en otros lugares. Así llegan, por ejemplo, a la astrología, una religión cool que se supo adaptar a la generación que creció en la década del 90. Entonces, ¿tiene la astrología pretensión científica? Muchos astrólogos dirán que en los términos de la ciencia actual, en realidad no. Que la astrología tiene otra forma de construir conocimiento distinta al método científico. Y que, de esta forma, si es o no una ciencia, sería secundario. El planteo es que si bien con la ciencia se puede mandar un cohete al espacio, con la astrología se puede gestionar la propia vida. Así, la astrología quedaría librada de las críticas cientificistas. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque detrás de las predicciones de la astrología existe cierto tinte de pretensión científica. Es decir, se realizan afirmaciones como si fuera ciencia, pero después no se compromete con el método científico. El resultado de esto es que podemos considerar a la astrología como una pseudociencia. Las pseudociencias son las disciplinas que presentan información que parece científica, pero que no sigue el método o no puede ser comprobada. En esta lista suelen incluirse algunas muy distintas, como la homeopatía, la grafología, la numerología, la alquimia y hasta incluso el psicoanálisis. Pero si hay gente que dice que estas disciplinas les sirven, ¿esto significa que sus conocimientos deban ser todos desechados? En realidad no necesariamente, sino que se trata de diferenciar el lenguaje científico del que no lo es. Vos, ¿qué opinas de la astrología? ¿Te parece que sirve o es una estafa? Déjanos tu comentario más abajo. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Siempre son muy interesantes estos informes y además son cosas que uno no sabe y hasta sorprenden. Bueno, dejemos este tema y vamos a los deportes.
Continúa el resumen, lo más relevante de los últimos días en la cadena Tricolor Radio y Televisión USA. Le hacemos clic al informe deportivo latinoamericano con varios temas de interés continental porque Albion BBC de Uruguay es el campeón del Mundial de Clubes de Futsal AMF que se celebró en Ibagué, Tolima, Colombia. La escuadra charrúa contra todo pronóstico se llevó el máximo cetro del microfútbol universal después de jugar 6 compromisos con 4 victorias, un empate y una derrota. El elenco del este sudamericano tuvo en sus filas a Dodó, Glickson, Germán González, Michael Sabino, Sergio Paz, Nacho Caligari, Luis Arrúa, Nacho Morela, Mateus Tesmer, Fabián Hernández, Maxi Leverrie y Franco Acevedo bajo la dirección técnica de Héctor Pedroso. Albion BBC comenzó con pie derecho el mundial derrotando 5-2 a Real Celeste de Brasil. Después se devoró 11-1 a Wasa King de Estados Unidos y cayó en su duelo de cierre grupal 0-2 ante el local Tolima Ciscafé. 4-2 se impuso a la Academia Colón de Panamá en juego válido por los cuartos de final. Propinó la sorpresa del campeonato tras eliminar en semifinales al archifavorito Caciques del Quindío de Colombia por tiros de definición 2-1 y en la gran final, con practicidad e inteligencia, goleó 3-0 a Dos Quebradas, equipo ganador de la eliminatoria colombiana hace 3 semanas. Albion BBC, el nuevo monarca del microfútbol a nivel global, justamente disciplina que creó Juan Carlos Seriani hace un importante tiempo, con motivo también del título uruguayo por duplicado en los Olímpicos del 24 y 28, que también recordemos se rubricó con el título del fútbol de campo en Uruguay 1930 en la primera Copa Mundial de la FIFA. Vamos con el personaje tricolor de la semana porque llegó el momento de destacar a 2 personalidades del balompié global. El primero de ellos es el alemán Thomas Müller, quien anunció su retiro hace 8 días en el Allianz Arena de Múnich, donde fue ovacionado por los 25 años que militó en el club germano y sus 33 títulos, convirtiéndose en una marca compleja de superar, ya que jugó 736 partidos y marcó 247 goles. Además de ello, brindó 270 asistencias. Müller, nacido el miércoles 13 de septiembre de 1989, obtuvo la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 con su país y fue protagonista célebre del 1-7 propinado sin piedad al equipo locatario. 4 años antes, en Sudáfrica 2010, alcanzó el tercer puesto con los teutones, luego de ganarle 3-2 a Uruguay. 2 terceros lugares más tabuló con Alemania en la Euro 2012 y 2016. 10 goles mundialistas convirtió en 2010 y 2014. Pasó en blanco para las citas de 2018 y 2022, donde su seleccionado desentonó y se quedó por fuera en la ronda grupal. Gran delegado para Thomas Müller, buen viento y buena mar en la tarea que llegare a dedicar luego de su retiro del balompié a nivel internacional. De otro lado, se confirmó por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol el fichaje de Carlo Ancelotti antes de irse del Real Madrid para ser el timonel de la verde amarela en la categoría absoluta y con el fin de luchar por el hexacampeonato en el Mundial de United 2026, eso sí, primero certificando su clasificación en el área Conmebol, donde en 14 partidos registra 21 puntos y marcha en el cuarto lugar de esta clasificación de forma directa. Carleto llega a asumir un reto especial en su trayectoria gloriosa, sin importar su fracaso reciente con el equipo merengue, pero con el siguiente palmarés que llena de esperanza a los brasileños. Ha ganado una Copa de Italia, una Serie A y una Supercopa italiana con el AC Milan en 2003-2004, una Community Shield, una Premier League y una FA Cup con el Chelsea en 2009-2010, la Liga 1 que conquistó con el Paris Saint-Germain en el 2013, una Bundesliga y 2 Supercopas de Alemania con el Bayern Múnich en 2016-2017, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas españolas y 2 Ligas Ibéricas con el Real Madrid entre 2014 y 2024. Con la Juventus de Turín, el AC Milan y el Real Madrid, ganó a nivel global 15 títulos. Sin dudas, un señor técnico que aterrizará en América del Sur para marcar un nuevo derrotero en el fútbol de selecciones mayores. Entre tanto, la media maratón de Bogotá, que celebrará su edición número 25 el próximo 27 de julio, confirmó la presencia de 32,000 atletas y 37 países de América, Europa, Asia y Oceanía
Oceanía. La edad de plata de esta competencia recreodeportiva en la Atenas Suramericana tendrá en sus calles a deportistas de Alemania, Argentina, Aruba, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Honduras, Hong Kong, Inglaterra, Irlanda del Norte, Italia, México, Nueva Zelanda, Panamá, Países Bajos, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, Uruguay, Venezuela y la local Colombia. Pertinente comentar que el año anterior en la rama masculina, el triunfo quedó en poder del keniano Ratanui con 1 hora, 3 minutos y 5 segundos. También de Kenia en la rama femenina, Gladys Kwamboka se llevó la victoria con 1 hora y 14 minutos. Solamente Armando Quintanilla de México en 2000, Juan José Castillo en 2001 y Alirio Carrasco en 2003 fueron los únicos integrantes del equipo de América Latina en ganarla. Por su parte, Marta Tenorio de Ecuador en 2000, María Portillo de Perú en 2001 y Adriana Fernández de México en 2005 fueron las únicas damas de América Latina en llevarse los máximos honores. Nuestro dato tricolor para hoy también destaca 2 aspectos significativos para el deporte universal. El primero relacionado con el Giro de Italia, que ya cumplió su primera semana y disputó hoy la etapa escarpada entre Gubbio y Siena de 181 kilómetros y a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. 184 corredores compiten en la actual edición, de los cuales Italia aporta 48, es decir, un 26%. Le sigue Países Bajos con 17 corredores, 14 son de Australia, 12 provienen de Francia, 13 belgas, 12 españoles, 12 británicos, 10 alemanes, 5 colombianos, 5 noruegos, 5 daneses y 4 del resto del mundo, más 29 países en acción. Asimismo, las cifras, datos y estadísticas que entregó la edición número 13 de la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2025, realizada en la República de Seychelles, nación del continente africano. Allí se marcaron 223 goles en 32 partidos para un promedio de 6,97. Brasil llegó a su 7º título histórico luego de haberse proclamado campeón en las ediciones de 2006 y 2007 que organizó. Francia 2008, Emiratos Árabes Unidos 2009 y 2024, Bahamas 2017 y ahora esta de suelo de Seychelles 2025. Los auriverdes ganaron el grupo D con una campaña perfecta gracias a sus triunfos sobre El Salvador 3-1, Italia 2-1 y Oman 11-1. Goleó 6-0 a España en los cuartos de final. Doblegó 4-2 a Portugal en las semifinales y le ganó apretadamente a Bielorrusia 4-3 en el último cotejo. 30 goles a favor para un promedio de ofensivo de 5,0 y 8 en contra para un promedio defensivo de 1,33 registró la selección suramericana, que de paso también ha tabulado el bicampeonato. Momento para la información del Grand Prix de espada, toda vez que la esgrimista italiana Giulia Rizzi y el japonés Akira Komata se proclamaron campeones de este certamen en Bogotá, la capital colombiana, organizada durante 3 días en su centro de alto rendimiento. Rizzi venció en el cuadro final 15-10 a Jin Jo-park, representante de la República de Corea, y 13-7 a Emilia Konrad de Ucrania. Luego 15-10 venció a su coterránea Federica Isola, hasta que la finalísima de la rama femenil le permitió superar 15-11 a la estadounidense Hadley Jusician. Akira de la nación nipona dejó en el camino al italiano Valerio Cuomo, al portugués Miguel Frazao y al checo Michael Cooper. Ya en la final se deshizo en una compleja confrontación al kazajo Ruslan Kurbanov. John Edison Rodríguez, a nombre del país organizador, fue el esgrimista de los mejores progresos, alcanzando el top 64, donde cayó con un apretado 14-15 ante Oleg Nish de Estados Unidos. Este Grand Prix tuvo la presencia de 191 varones y 147 damas para un gran total de 330
38 participantes. La frase célebre tricolor para hoy es: en ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en la cancha. Autoría de Jorge Valdano, reconocido conferencista, futbolista, campeón con Argentina en México 1986 y gran referente madridista a nivel mundial. Proseguimos con el balompié internacional contándoles que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, manifestó que la Copa Mundial Femenina a partir del 2031 pasará de 32 a 48 equipos, igualando la cantidad de elencos masculinos que operará a partir del año entrante. Esto indica que Brasil 2027 será la última edición de 32 países, tal cual ocurrió hace 2 años en Australia y Nueva Zelanda. Además, con ello, la intención de esta medida, en palabras de Infantino, será darle prelación al fútbol femenino, donde se maximicen las oportunidades para cada confederación. A propósito del fútbol practicado por mujeres, la Conmebol Copa América 2025, a realizarse en Ecuador entre el 12 de julio y 2 de agosto, definió el fixture de la competencia. Perú versus Chile será el juego inaugural en el Estadio Banco Guayaquil de Quito. El equipo organizador chocará en su debut frente a Uruguay. Argentina se estrenará en la segunda fecha cuando enfrente a Paraguay el martes 15 de julio. La zona B hará su debut con el juego Bolivia versus Paraguay en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Brasil, cabeza de serie, iniciará su actuación ante Venezuela. Colombia se estrenará en la segunda fecha cuando enfrente a Venezuela el miércoles 16 de julio. La fase final tendrá la intervención de las 2 primeras selecciones de la ronda grupal para jugarse las semifinales entre el primero del A contra el segundo del B y el primero del grupo B contra el segundo del grupo A fin de pelear el título entre los ganadores, mientras que los eliminados jugarán el penúltimo compromiso del torneo correspondiente al tercer y cuarto puesto. Vamos a concluir esta información con una sección llamada Especiales Tricolor, dedicada al palmarés internacional de cada club que jugará la Copa Mundial de Clubes FIFA rama masculina entre el 15 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos. Grupo A, integrado por Palmeiras de Brasil, FC Porto de Portugal, Al Ahly de Egipto e Inter Miami de USA. El Verdão ganó la Conmebol Copa Libertadores en 3 ocasiones, 1999, 2020 y 2021, una Copa Mercosur en 1998, una Recopa Sudamericana en 2022 y una Copa Internacional de Río en 1951. El Dragão ganó las Copas Intercontinentales de 1987 y 2004, 2 veces obtuvo la Liga de Campeones de Europa en las temporadas 86-87 y 03-04. Se adjudicó 2 ligas de Europa en 2002-2003 y 2010-2011, más una Supercopa Europea en 1987. Los faraones únicamente ganaron la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA en el 2024. Y el Inter de Miami, donde milita Lionel Messi, es el equipo invitado por la FIFA, pero hace 2 años ganó la Liga Cup. Grupo B, compuesto por PSG de Francia, Atlético de Madrid de España, Botafogo de Brasil y Seattle Sounders de USA. Los parisinos obtuvieron la Recopa Europea 1995, 1996, más la Copa Intertoto 2001. Hoy son finalistas de la Liga de Campeones de Europa, que disputarán contra el Inter de Italia el 31 de mayo. Los colchoneros ganaron la Copa Intercontinental de 1974, 3 veces conquistó la Liga de Europa en 2010, 2012 y 2018. En esos mismos años ganó la Supercopa Europea y la Recopa de Europa en 1962. El Fogao es el actual campeón defensor de la Conmebol Libertadores de América. También ganó la Copa Conmebol de 1993. Mientras que los Reif Green en el 2022 ganaron la Liga de Campeones de la CONCACAF. En una semana repasaremos lo que han ganado a nivel mundial los equipos que están encuadrados en los grupos C y D. No es más, pero tampoco menos. Todos los parabienes, un abrazo muy especial y con mucho gusto. El informe deportivo latinoamericano a través de la cadena Tricolor Radio y Televisión USA fue presentado en el resumen lo más relevante de los últimos días por Carlos Roberto Cruz. Chao, chao, gracias y vamos que vamos. Gracias, Carlos Roberto.
Este 20 de julio celebramos el Día de la Independencia de Colombia con el Festival FIOC 2025. Mostrar lo mejor de Colombia, su música, cultura, gastronomía, tradición y orgullo colombiano para toda la familia. A este evento asisten colombianos y latinos de New York y de diversas áreas. Todo esto es posible en el Festival FIOC, que trae un poquito de Colombia hasta la capital del mundo. Alexandra Aristizábal y su equipo están a cargo de la realización del Festival FIOC 2025. El jueves, con Jeffrey del Romero en el programa Hechos en Colombia, sabremos más en una entrevista. Pero por el momento les adelantamos esta promo. Aquí va. New York 2025 presenta domingo 20 de julio el Festival Independencia Orgullo Colombiano. Magia y color en el mejor concierto al aire libre en verano. Festival Independencia Orgullo Colombiano. Hall de la Ciencia en Queens, New York, 2025. Te esperamos. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América, 24 horas en el aire. Vamos a ver si ya tenemos al señor mayor Fabio Celi en la sala de espera y a mi mayor Henry Torres para darle las más cordial bienvenidas. Saludo al mayor Fabio Celi, bienvenido, buenas noches. Mi mayor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Mi mayor Torres, muy buenas noches, ¿cómo van? Gracias, muchas gracias a mi mayor Henry Torres. Muy buenas noches, gracias Jeffrey por recordarme. Desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, Colombia, como corresponsal, pues gracias por la invitación, apreciado Jeffrey. Hoy tenemos un acto muy especial con mi mayor Fabio Humberto Celi, nuestro presidente de la Asociación Mundial de Veteranos, que le dará mayor información. Siga, Jeffrey. Pues mi mayor Celi, buenas noches, de nuevo bienvenido y es un gusto tenerlo en la cadena Tricolor Radio y Televisión, sobre todo para destacar un evento tan importante como es la Asociación Mundial de Veteranos. Pero contémosle a los oyentes dónde se origina la idea, cómo comienza esta parte importante como es la creación de la Asociación Mundial de Veteranos. Adelante. Muchísimas gracias, mi mayor, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación a este importante programa. La verdad, pues empecemos con, digamos que por el principio, yo soy mayor de la policía y fui herido en combate con la guerrilla, como pueden ver, tuve un enfrentamiento y a partir de ahí, pues digamos, me quedó la inquietud de cómo podíamos ayudar a veteranos, viudas y huérfanos aquí en Colombia y pues en el mundo también. Estando ya en convalescencia, pues digamos, ya pensé que había que hacer algo por ellos y empecé a estudiar. Soy abogado y contador público. Y luego, muy recientemente trabajé como presidente del Consejo de Veteranos de Colombia, recién creado por la Ley 1979-2019. Y luego, hace unos 2 años, creamos la Asociación Mundial de Veteranos y Víctimas, miembros de la Fuerza Pública, ASOVEN, aquí con mi mayor Torres y otros importantes veteranos de Colombia, de diferentes fuerzas, ahí del Ejército, de la Armada, Fuerza Aérea y de la Policía, por supuesto, que aquí en Colombia a todos los que tenemos asignación de retiro o pensión nos catalogan como veteranos, lo que no ocurre en otras partes del mundo. Y entonces a partir de allí creamos la Asociación Mundial para tratar de ayudar a viudas, huérfanos y heridos y con base en ello pensamos en hacer varias cosas. El lanzamiento del primer Congreso Mundial de Veteranos, que será los días 15 y 16 de octubre en Armenia, Quindío, Colombia. Y allí vamos a tener a un grupo de veteranos de Colombia y del mundo mirando cómo funcionan los veteranos en general
aquí en Colombia pues tenemos al amparo de la ley algunos beneficios y cómo funciona, queremos saber cómo funciona en otras partes del mundo, cómo funciona en Estados Unidos, cómo funciona en Corea, cómo funciona en Francia, qué beneficios tienen, si las viudas tienen algún beneficio adicional, si los huérfanos tienen algún beneficio adicional. Aquí en Colombia digamos que hay algunos beneficios para capacitación, para estudio, en algunos temas laborales, en algunos temas recreacionales creados por la ley, y pues queremos saber también cómo funciona en otras partes del mundo. Mayor, le hago esta pregunta: ¿en qué consiste la ley del veterano en Colombia? ¿Quiénes son esos veteranos? Y si todos los que pasan en retiro, tanto en el ejército, policía, armada, fuerza aérea, van a ser parte de la organización, o cómo se tecnifica esto, cómo se desarrolla, mi mayor Celi. Claro que sí, muchísimas gracias, mi mayor, por la pregunta. Sí, en Colombia se creó la ley 1979-2019 y la ley claramente dice que veteranos somos todos los que tenemos asignación de retiro o pensión. La asignación de retiro es el equivalente a la pensión de vejez en el sistema ordinario de pensiones, y pues la pensión sí equivale a la pensión por invalidez, como es mi caso. Tenemos, aquí en Colombia hay una ventaja en ese tema, y es primero que los veteranos somos todos los de todas las fuerzas, Fuerza Aérea, Ejército, Fuerza Aérea Armada y Policía, cosa que no ocurre en otras partes del mundo. Y tampoco ocurre, por ejemplo, es que en la mayoría de los países veteranos son solo aquellos que han ido a conflictos internacionales, entonces como la guerra de Corea, como la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, en fin. Solamente ellos y solo los militares. Aquí en Colombia, no, todos los que pasamos por las distintas fuerzas y tenemos una asignación de retiro o pensión, por ese hecho podemos solicitar que nos registren como veteranos, porque el paso adicional ya es ir a una dependencia del Ministerio de Defensa para que nos categoricen como veteranos y así poder empezar a disfrutar de todos esos beneficios. Y pues por supuesto también está la Policía Nacional, porque pertenecemos al Ministerio de Defensa por una parte, y por otro, fíjese, mi mayor se acordará que la Policía de Colombia es una de las únicas policías que tiene contraguerrillas, que tiene Fuerza Aérea, que tiene Armada, que tiene escuadrones de carabineros y la Policía de Vigilancia en general. Entonces, agrupamos en la policía, digamos, con todas esas fuerzas por el conflicto que se vive aquí en Colombia. Aún hoy se está viviendo ese conflicto, y pues por esa razón, digamos, casi que somos considerados militares, no siéndolo. ¿Qué es la Asociación Mundial de Veteranos y Víctimas Miembros de la Fuerza Pública, o sea, ASOVEM? ¿A quiénes representa y en qué se benefician los veteranos que hacen parte de esta organización ASOVEM? Bueno, la Asociación Mundial de Veteranos es una entidad de derecho privado, una ONG, que busca beneficiar a los veteranos, a las viudas y a los huérfanos de Colombia y del mundo. Y por supuesto poderlos representar ante la ONU, ante la OEA, ante organismos multilaterales, ante la Unión Europea, y buscar beneficios en capacitación, en educación, en recreación, en emprendimientos para todos los veteranos, viudas y huérfanos. Entonces, digamos, la idea, aquí cabemos todos, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Y aquí pues estamos mirando la posibilidad de que no solamente quienes tengan esa asignación de retiro o pensión, sino estamos mirando con lupa cómo hacemos también para otorgarles algunos beneficios que son los que estamos buscando nosotros, para también los reservistas, porque aun cuando no tienen una asignación de retiro o pensión, quienes han prestado un servicio militar le han prestado un servicio a la patria y muy valioso. Entonces la idea es cobijarlos a ellos también con esos beneficios que ya tenemos, digamos, aquí en la Asociación Mundial de Veteranos. Beneficios como, digamos, tenemos una academia de inglés en general para Colombia y para todos los que quieran registrarse, para que puedan aprender inglés, el veterano y sus familias. Aquí la idea es que todos, porque pues algunos dicen, yo por mi edad ya no quiero, pero también están sus hijos, están sus nietos,
a ellos también hay que cobijarlos y beneficiarlos. Por supuesto que ese es su núcleo central, que es su familia. Tenemos un convenio con una universidad para unos programas de pregrado, para que los cursen en 3 años con un descuento del 25% sobre el porcentaje habitual para cualquier particular. Tenemos una empresa de turismo que también va a generar unos beneficios para quienes quieran viajar a Colombia, dentro de Colombia y en el mundo, igual con los veteranos del mundo que quieran venir a Colombia, que estén afiliados a SOVEN, también van a tener esos beneficios. También tenemos una conexión con una empresa de seguro exequial para favorecer a los veteranos, a 12 miembros de su familia, y por supuesto también a una mascota, porque hoy en día las mascotas, mi mayor, ya hacen parte de la familia, entonces a ellos también se cobijan con ese programa, con un valor mensual que deben pagar por poderlos cobijar con esos beneficios. También el beneficio ahí de cuando salgan al exterior y tengan algún contratiempo en cuestiones de salud, entonces se les da también un beneficio con medicamentos y con servicio médico hasta por $100. Entonces digamos que esos son grosso modo los beneficios que estamos buscando. Y el último es empleabilidad. Entonces estamos buscando, ya tenemos una marca de café que se llama Café Héroes de la Nación, y para ubicarlo en unas tiendas de Café Héroes de la Nación que van a estar en las unidades militares y policiales del mundo, y allí van a estar trabajando los veteranos, las viudas, los huérfanos, los heridos, en todas estas tiendas que vamos a ubicar a lo largo y ancho de Colombia y del mundo. Yo les digo... ¿Qué convenios tiene hasta el momento la Asociación Mundial de Veteranos? Dialogamos con el señor mayor retirado Fabio Humberto Celi. Adelante, señor mayor. Gracias, mi mayor. Pues como le comentaba, tenemos algunos convenios ya escritos con algunas empresas para poder beneficiar en capacitación y en recreación a todos nuestros veteranos y a las viudas y a los huérfanos y a sus familias, por supuesto, porque es que, digamos, muchos veteranos se pensionan, digamos, aquí en Colombia a los 40, 45, 50 años, todavía tienen una vida productiva, entonces pueden seguir trabajando. Entonces los capacitamos para que puedan seguir trabajando o para que trabajen con nosotros en las tiendas de Café Héroes de la Nación, que es un beneficio para todos. ¿Cuándo se va a llevar adelante el primer Congreso Mundial de Veteranos y en dónde? Ese primer Congreso Mundial de Veteranos lo vamos a llevar a cabo los días 15 y 16 de octubre, específicamente en el municipio de Montenegro, Quindío. Allá ahí ya tenemos una alianza con un hotel para que podamos alojar. Consideramos que más o menos unos 1,000 veteranos, tanto los que vienen de fuera del exterior y a los de aquí de Colombia, para que podamos, digamos, compartir todas esas experiencias y poder hacer todas esas ruedas de negocios entre los emprendimientos de los veteranos y poder compartir, digamos, los beneficios que tenemos entre unos y otros veteranos de Colombia y veteranos del mundo. Entonces va a ser una muy bonita oportunidad, porque además estamos buscando que algunas personalidades nos acompañen, algunas personalidades del exterior particularmente, y pues algunas de Colombia, que nos acompañen en ese Congreso Mundial, para que también nos compartan sus experiencias y poder llevar a cabo feliz término ese Congreso. Pues hablábamos que, digamos, en Estados Unidos, hasta este momento conocemos que hay más o menos 17 presidentes que han sido veteranos, y en Colombia solamente tuvimos al general Gustavo Rojas Pinilla, y digamos que la idea es que podamos sensibilizar a Colombia y al mundo que los veteranos existimos para proteger la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en cada territorio. ¿Cuándo empezaron ustedes a proyectarse internacionalmente, señor mayor Celi? Mayor, hace unos 2 años empezamos a proyectarnos internacionalmente. Hemos hecho, digamos, algunos contactos con países de Centroamérica, como Salvador, como Guatemala, como México,
aquí en Perú, en Ecuador particularmente, y pues estamos buscando también ya con Corea del Sur, porque pues Corea del Sur es un país importante que aprecia mucho incluso los veteranos de Colombia, particularmente el ejército que participó en la guerra allá en Corea. Entonces, digamos, ese grosso modo es lo que tenemos hasta ahora, mi mayor. Vamos a darle la palabra al señor Mayor Torres, que también es uno de los ejes centrales, no solamente de los veteranos, sino también de la cadena tricolor. Si tiene alguna pregunta, alguna apreciación, una reflexión, mi Mayor Torres, adelante. Bueno, muchas gracias, Jeffrey. Sí, claro, de acuerdo a lo expuesto por nuestro presidente, mi Mayor Celi, yo veo que es una gran oportunidad en esto porque es una asociación mundial. Y por ser mundial, nosotros podemos, como veterano que soy también, entonces también nosotros podemos dar esa oportunidad de intercambio mundial, intercambio con cada país. Los que nos estén escuchando, que son veteranos, bienvenidos de Estados Unidos, de Japón, de Rusia, qué sé yo, de todos los países, se nos pueden vincular a la Asociación Mundial de Veteranos, porque es una oportunidad, como lo decía mi Mayor Celi, en el asunto del emprendimiento empresarial, donde podemos nosotros intercambiar esos conocimientos y, ¿por qué no?, comercializar, que también es una ayuda mutua entre los países que nos estén escuchando y podemos generar esa expectativa. Los que estén interesados, pues ruego que a través de nuestra cadena radial tricolor de radio y televisión, pues nos contacten en cualquier momento en que lo quieran ustedes, los consideren, para escuchar un poquito más amplio esta información. Yo creo que sería este el apoyo que yo le daría a mi Mayor Jeffrey y a mi Mayor Celi, porque estamos, como dice, dando esta iniciativa a nivel mundial, porque sé que vamos a lograr muchas cosas y lo más importante es servir al veterano, veterana o viudo o viuda que por alguna causa o X ya haya tenido alguna, de pronto alguna falencia, discapacidad o por falta de apoyo a veces del Estado, de los correspondientes países, o son olvidados, porque hay otros que se favorecen o algo, pero casi pues, hemos detectado que casi más de un 60-70% están olvidados. Entonces es importante este canal de comunicación, pues precisamente para dar a conocer la Asociación Mundial de Veteranos, ASOVEN, que sé que le vamos a apuntar mucho para que estas personas o los veteranos de todas las fuerzas, ¿no? Estamos hablando de todas las 4 fuerzas. Entonces, esa sería mi intervención. Pues bien, nuevamente le pediría al señor Mayor Fabio Humberto Celi que le enseñemos a los oyentes y televidentes que están en diferentes partes del mundo para que vean un veterano por las que ha pasado durante el tiempo de su servicio y cómo ha sido víctima de ese conflicto tan negro y tan trágico por el que transita Colombia desde hace más de 6 décadas, mi Mayor. Así es, mi Mayor, pues esto es un conflicto que a veces quisiéramos, porque nadie quiere la guerra, quisiéramos olvidar y quisiéramos dar la página, voltearla y seguir adelante, pero lastimosamente, pues algunos políticos y algunos gobiernos, y como el de turno, pues han hecho es todo lo contrario, buscando favorecer a los delincuentes en lugar de proteger la fuerza pública. Aquí en este momento la fuerza pública en Colombia está completamente desamparada. Miren ustedes que ahorita en el Platao habían secuestrado una cantidad de uniformados del ejército y de la policía el día de hoy. Y digamos, ni se diga con el tema de los veteranos, que en este gobierno hemos sido completamente olvidados. Entonces, es como mostrarle al mundo lo que está ocurriendo y a dónde no queremos que la gente llegue. Por supuesto que si nos toca, pues nos ha tocado como me tocó a mí y como le ha tocado a muchos veteranos, a muchos miembros de la fuerza pública en enfrentamientos con la guerrilla y aún con la delincuencia común,
pues lamentablemente algunos han perdido la vida y otros han perdido parte de su cuerpo, de sus extremidades en esta guerra que no tiene sentido porque es entre mismos colombianos lo que está ocurriendo. Pues mi mayor Celi, muchísimas gracias por su presencia y vamos a pedirle al mayor Torres que nos dé una reflexión antes de cerrar y despedirnos totalmente de la entrevista. Muchas gracias, Jeffrey. Sí, aquí yo concluyo lo siguiente. Primero, pues, mire que todos estos fenómenos y todos estos riesgos que tiene el PET de la policía, de todas las 4 fuerzas, ha sido problemático en este momento y más cuando el gobierno ha decaído a las fuerzas armadas, tanto en la inteligencia como en sus operativos y muchas cosas que usted ya lo saben. Precisamente la Asociación Mundial de Veteranos y víctimas, miembros de la fuerza pública, cumplen con una labor precisamente de ayudarles, protegerles, para poderlos, como dice, reanimarlos en cualquier sentido de la palabra, llámese en sus momentos críticos, porque no solamente la asociación va a enfocarse solamente en la parte de que sea asociado al veterano y hacer los convenios y todo, también es otra parte importantísima porque es para las víctimas, miembros de la fuerza pública. Entonces, eso es lo que hay que entenderlo. También la otra reflexión que llamamos es que aquel veterano ya hoy en día, que creo que mi mayor Celi me plantea eso también, que el veterano hoy en día somos todos los que estamos en servicio activo, llámese que se llame, porque es que si sale a la calle en un segundo está en un riesgo total, y más en esta decadencia de autoridad generada por, como dice yo, siempre lo he llamado por el líder tóxico. Entonces, eso desestimula y todo. Entonces, hay que acompañarlos y aquí está la asociación precisamente para poder nosotros llevar a estos, a nuestros policías, a los veteranos, veteranas, las que quedan, las viudas, viudos, lo que sea. Entonces, fíjese que esa es la gran oportunidad. Por eso, llamo allá a la reflexión también en cada país que nos esté escuchando, los veteranos que nos consulten, porque también tenemos muchas experiencias en ese sentido y podemos nosotros apalancarnos todos y pues con una corresponsabilidad de los diferentes países, pues mirar esa vivencia que ha tenido cada país con respecto a los veteranos, porque hay que protegerlos también. Entonces están todos totalmente desamparados, a pesar de que aquí en Colombia hay una ley, pero es una ley que se está ahí como dice, preliminar, está en un 5% del 95% que hay que desarrollarla. Por eso estamos nosotros, nuestro objetivo principal es esa es nuestra misión de la Asociación Mundial de Veteranos, poder encauzarnos en estos objetivos. Pues muchas gracias, mi mayor Torres, por habernos acompañado en el día de hoy. El mayor Henry Torres es corresponsal de la cadena Tricolor Radio y Televisión allá en Colombia. Muchas gracias a mi mayor Fabio Humberto Celi, uno de los veteranos que con su presencia da la imagen de lo que es el veterano, de haber sido víctima del conflicto armado en Colombia, perdió su brazo derecho, fue mi mayor. Sí, señor. Exacto. Y también hace parte de la Asociación de Veteranos y ahora rumbo a la Asociación Mundial de Veteranos. A ustedes muchísimas gracias, Dios los bendiga, muchas gracias por habernos regalado este tiempo en el día de hoy. Bueno, así llegamos al final del resumen. Gracias por acompañarnos. Como en cada programa te pedimos que compartas el video, le des me gusta y te suscribas al canal. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire.